Génesis capítulo 41. José interpreta los sueños del faraón. Pasaron 2 años. Un día el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo, y que del río salían 7 vacas hermosas y gordas, que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas 7 vacas feas y flacas salieron del río y se pusieron en la orilla, cerca de las otras. Luego estas vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó, pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño. Veía que 7 espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo talo. Detrás de ellas salieron otras 7 espigas secas y quemadas por el viento del este, y estas espigas secas se comieron a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño, pero al día siguiente, por la mañana, estaba muy preocupado y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: «Ahora me acuerdo de lo mal que me he portado. Cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y con este servidor suyo, nos mandó a los 2 a la cárcel del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro, y cada sueño tenía su propio significado. En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó y nos dijo su significado. Y todo pasó tal como él nos lo había dicho. Y yo volví de nuevo a mi trabajo y el otro fue ahorcado». Entonces el faraón mandó llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa y se presentó delante del faraón. Y el faraón le dijo: «He tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo, pero he sabido que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar». Eso no depende de mí, contestó José, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. El faraón le dijo a José: «En mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo, y del río salieron 7 vacas gordas y hermosas que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas muy feas y flacas. Jamás había visto yo vacas tan feas en todo Egipto. Esas vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas gordas, pero aunque ya se las habían comido, nadie podría haberse dado cuenta, porque seguían tan flacas como antes. Me desperté, pero después tuve otro sueño en que 7 espigas de trigo llenas y hermosas crecían en el mismo talo. Detrás de ellas crecían otras 7 espigas secas, delgadas y quemadas por el viento de este. Estas espigas secas se comieron a las 7 espigas hermosas. Yo les conté esto a los adivinos, pero ninguno de ellos pudo decirme su significado». Entonces José le contestó al faraón: «Los 2 sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha anunciado a usted lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas hermosas. Es el mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras también son 7 años, lo mismo que las 7 espigas secas y quemadas por el viento de este. Estos serán 7 años de escasez. Es tal como se lo he dicho.
Dios le ha anunciado a su majestad lo que él va a hacer. Van a venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, y después vendrán 7 años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto, porque la escasez arruinará al país. Será tan grande la escasez que no quedarán señales de la abundancia que antes hubo. Su Majestad tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios está decidido a hacer esto, y no va a hacer muy pronto, y lo va a hacer muy pronto. Por lo tanto, sería bueno que Su Majestad buscara un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país. Haga Su Majestad lo siguiente: nombre Su Majestad gobernadores que vayan por todo el país y recorran la 5ª parte de todas las cosechas de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que junten todo el trigo de los buenos años que vienen, que lo pongan en el lugar bajo el control de Su Majestad, y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. José, gobernador de Egipto. El plan les pareció bien al faraón y a sus funcionarios, así que el faraón les dijo: ¿Podremos encontrar otro hombre como este, que tenga el Espíritu de Dios? Y a José le dijo: no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su celo oficial y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo hizo subir en el carro que siempre iba después del suyo, y ordenó que gritaran delante de él: abran paso. Así fue como José quedó al frente de todo el país de Egipto. Luego el faraón le dijo: aunque yo soy el faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso. El faraón le puso a José el nombre egipcio de Safanat Paneah, y lo casó con Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Así quedó José al frente de Egipto. José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón, el rey de Egipto. José se despidió del faraón y comenzó a viajar por todo Egipto. La tierra produjo muchísimo durante los 7 años de abundancia, y José recogió todo el trigo que hubo en el país durante esos 7 años. Lo guardó en las ciudades, dejando cada ciudad el trigo recogido en los campos vecinos. José recogió trigo como si fuera arena del mar. Era tanto el trigo que dejó de medirlo, pues no se podía llevar la cuenta. Antes de que empezaran los años de escasez, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho tener hijos en el país donde he sufrido. Pasaron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto, y comenzaron los 7 años de escasez, tal como José lo había dicho. Hubo hambre en todos los países menos en Egipto, pues allí había que comer. Y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedirle trigo al faraón. Entonces el faraón le dijo a todos los egipcios: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga.
Cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo, para venderlo a los egipcios, pues el hambre era cada vez peor, y venían de todos los países a Egipto a comprarle trigo a José, pues en ningún país había que comer.